Y recuerda cerrarme la puerta allí. Ok, vamos entonces a nuestra hora número 3. Por favor, que se sienten y que vengan. Bien, entonces, go ahead. Oh, I'm not in the right place. We were in Romans Okay. 1:17, I think. Yeah, the just shall live by faith. Yeah. Okay. So really, I'm not. Okay, here we go. Oh, I think we did the Galatians 3:11. I think if I'm Oh, yeah, I did. Yeah, We we did, did. right? Yeah. How did I okay. get down to that? I don't know. I Okay. don't remember. Yes, I 'Cause I didn't have it think, highlighted. Yeah, we talk about the law. Yeah. Okay, You because talk I about- don't really need to read Hebrews. I didn't mean to. Those all four say the same thing. Okay. I'm going to just reiterate that. Okay. Yes, honey. Did you hear it? Can you hear me? Yeah. Okay. Okay. Thank you, Bob. Thank you, Bob. Okay, vamos entonces a continuar nuestra clase. My turn. Okay, we're talking about faith, right? The shield of faith. Recuerden que estamos en el punto de la fe, nuestra coraza de fe. Yeah. And I just wanted to iterate Habakkuk, Romans, Galatians, and Hebrew all say the same thing. Ok, tanto en la Habacuc 2:4 como Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 dicen lo mismo y hacen referencia al justo vivirá por la fe. That, okay. So let's go to Hebrews 11. Vamos entonces ahora a Hebreos 11:6. 11:6. 11:6. Hebrews 11:6. Vamos ahora a Hebreos 11:6, por favor, Mari. But without faith it is impossible to please and be satisfactory to God. Pero sin fe es imposible agradar o satisfacer a Dios. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists Porque es necesario que él se acerca a And- Dios, crea and- que le hay, and que that, existe. and that He is the rewarder of those who earnestly and diligently seek Him out. Y que él es galardonador de los que diligentemente le buscan. So in that scripture it says that without faith it is impossible for us to please God. En ese Hebreos 11:6, el principio de ese versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. And what our faith does in pleasing God, ¿Y qué es lo que hace nuestra fe en agradarle a Dios? it means we're coming into agreement with God. Esto significa en que le agradamos a Dios cuando venimos a estar en acuerdo con Dios y lo que Él está diciéndonos. Amén. That's what, when we please one another in a relationship, let's just say. Así que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en relación con una persona, ¿qué Bueno. es lo que esa persona le va a complacer? When you come to one another and you're pleased with the conversation, Okay, cuando estamos en una relación con otra persona, ¿qué es lo que le va a complacer a esa persona? you're usually in agreement. Es el acuerdo en que tú y yo estamos hablando, estamos en un mismo acuerdo. So the same thing with God. Así es lo mismo con Dios. We have to think like God, Nosotros talk necesitamos like God. pensar como Dios, hablar como Dios. So we have to come into agreement with the things of God. Así que tenemos que venir a estar en un acuerdo con Dios. And that's what faith is about. Entonces, esto es lo que es acerca de la fe. I'm going to agree with God that He loves me Yo voy a estar en acuerdo con Dios de que Él sí me ama, and that He's always going to be there for me, que Él siempre va a estar allí dispuesto para mí, disponible para mí, that He will always be my friend and not my enemy. que Él siempre va a ser mi amigo y no mi enemigo. Yeah. Whatever Jesus says about you, Y todo también estar de acuerdo con respecto a todo lo que Jesucristo dice acerca de ti, because it's true about Him, porque todo lo que es Él es verdad y todo lo que ahora en ti de Él es igualmente verdad. that's what we agree with. Y es allí donde entonces nos ponemos en un acuerdo. We're looking at the spirit man. Es mirando también a nuestro hombre espiritual, a nuestra nueva creación. The Word of God is written to yours and my spirit.
La palabra de Dios está escrita, is reading what? Spirit is written to our spirit. Okay, está escrita para nuestro espíritu. When you and I open the Word of God, Cuando nosotros abrimos nuestra palabra, la palabra de Dios, la Biblia, this is a reflection of who we are. allí es donde nosotros, tú y yo, nos reflejamos. Allí es donde nosotros nos vemos en esa palabra que se hizo carne. It's not who we're trying to become. No en algo que vamos a llegar a ser. No. Es en lo que ya somos en Él. It's who we are Sino en lo que somos en Él. Somos reflejo de Él. because it's Christ. Es todo esto debido a que Cristo. So remember, when you are studying the Word of God or Así- just fellowshipping with the Word, Así que cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted medita esta palabra que es vida de Dios para su espíritu, remember it's a letter of love to you. recuerde que esta es una carta de amor escrita para usted And y por remember- usted. Faith works with love. Recuerde que la fe obra por amor. So the first piece of armor we put on Recuerde, la primera pieza o el primer elemento de la armadura es verdad. was the truth of our love that He has for us. El saber la verdad de que él, del amor de Él hacia nosotros. So the more we understand His love for yourself, Así que entre más usted entiende ese amor que Él tiene por usted, faith just comes. la fe va a obrar mayormente, o sea, va a incrementarse en usted. Because faith is a place of trusting. Porque la fe es un lugar de confianza. When you know God loves you, Cuando usted entiende que Dios sí le ama a usted, it causes you to love Him. va a causar igualmente que usted le ame a Él. And when you love Him, you'll walk with Him because you trust Him. Y cuando usted, I'm sorry, repeat it back again. When you love Him Y cuando back, tú le amas a Él de vuelta, it's because you're trusting Him. es también porque tú sí estás confiando en Él y en ese amor que Él tiene por ti. Amén. And that's what faith is. Y esto es todo acerca de fe. Yeah. Esto nos habla de fe. Okay. Amén. Hebrew 11:5. Ok, ahora vamos a Hebreos 11:5. 11:5. Quiero decirlo que en sus bosquejos están todos los versículos. Yo se los puse, ¿ok? Están todos los versículos. Okay, because of faith, Enoch was caught up and transferred to heaven. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto al cielo para no ver muerte y no fue hallado, So that he did not have a glimpse of death. para que él no viera ni siquiera un poquito de muerte. And he was found not, because God had translated him. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios o lo llevó Dios. For even before he was taken to heaven, Aún antes de que él fuese de traspuesto, he received testimony still on record tuvo testimonio o está en los récords that he, Enoch, had pleased and been satisfactory to God. que realmente Enoc sí le agradó a Dios y fue satisfecho a Dios. When I discovered and began to read about Enoch, Cuando yo descubrí y comencé a leer las cuestiones de Enoc, de Enoc, it really put something in my heart. I make a mistake, but I already. What did you say? And I said it in English, but it wasn't. Oh. But anyway, I got it. I got it right. Oh, good. Okay, sorry. Thank you, Lord. That's good. Okay, ella Laughter dice is que good. Cuando ella comenzó a mirar a Enoc, Okay, let me see. Where am I? Ah. okay, when you start to be looking at Enoc, Oh, at Enoch. yeah. Okay, when I began to see the Word of God and see Enoch, a man that was not under the law, he was before the law. Okay, cuando comencé a ver la vida de Enoc y me di cuenta que él no estuvo bajo la ley, sino que fue muchísimo antes de la ley, I asked the Lord about Enoch. yo le pregunté al Señor acerca de él. How did this man walk with you ¿Cómo este hombre logró caminar contigo so close to you tan cercanamente a ti that you took him direct to heaven? que te agradó tanto y lo traspusiste directo al cielo?
Enoch was 65 years old when he began to walk with God. Enoc tenía 65 años de edad cuando él inició a caminar con Dios. And he lived how many? 365? Enoch lived a very long time. He walked over 300 years with Y él God. estuvo mucho tiempo vivo después de eso. Más de 300 años vivió él después de su encuentro a los 65 con Dios. And the Lord said that Enoch did not have a glimpse of death. Y dice que él no fallado en él nada de muerte. And the Lord took me to another scripture explaining this. He gave me this revelation about Enoch. Okay, Dios me llevó a otro lugar para explicarme acerca de esto en particular, de no ver muerte o de que no le fue hallado nada en él. That if you and I Igualmente, si tú y yo walk in the new creation, caminamos en esa nueva creación, we too, like Enoch, que así también como Enoc, will never have a glimpse of death. no vamos a mirar corrupción en nosotros, no vamos a ver la muerte en nosotros. And he's talking spiritual death. Recuerden, estamos hablando de muerte espiritual. Enoch was never spiritually separated from God. Esto significa que el alma de Enoc nunca estuvo separada de Dios. Why? ¿Por qué? He walked by faith. Porque él caminó por fe. You and I Tú can y do yo that today. podemos también hacer lo mismo hoy. John 8:51 says, Vamos ahora a Juan 8:51. I assure you, most solemnly I tell you. Okay, de cierto te digo, This is Jesus talking. aquí está hablando Jesucristo, If anyone observes my teachings, el que guarda mis palabras o mis enseñanzas, if you live in accordance with my message and keep my word, si tú vives en acuerdo con mi palabra y guardas con mi mensaje, si tú vives de acuerdo con mi mensaje y guardas mis palabras, he will by no means ever see and experience death. nunca por ninguna razón podrá llegar a experimentar o ver muerte. Jesus never experienced death until the cross. Jesús nunca experimentó ningún tipo de muerte espiritual hasta que no llegó a la cruz, Remember. cuando se llevó la naturaleza de pecado. ¿Me están entendiendo? Oigan, esto está bien hermoso. Tomen esa Remember. perla. We are spiritual beings. Recuerden, nosotros somos seres espirituales ahora, somos un espíritu viviente ahora en Cristo. See yourself a spiritual being. Tienes que verte como un ser espiritual vivo en él. So if you understand the Word of God, when you see the Word of God, Entonces, the death in the Word of God, Si tú entiendes la palabra de Dios, si tú entiendes esta palabra de que nunca verás muerte en la palabra de Dios, think spiritual death. entonces recuerde en la muerte espiritual, no verás una muerte espiritual, o sea que nunca te vas a perder, I'm no longer separated from God. porque yo nunca jamás estaré o seré separado de Dios. Mi espíritu nunca será separado de Dios. Yeah. Amén. So the Lord told me when I was asking him about Enoch, Cuando el Señor me dijo, cuando estaba preguntándole algunas cosas con respecto a Enoc, that because I have Christ today, debido o la razón por la cual yo ahora tengo a Cristo dentro de mí, I need to stay focused on Christ, not Enoch. okay, me debo de enfocar en Cristo y no en Enoc. I don't know the hidden mystery of Enoch totally, Okay, yo no entiendo todo el misterio de lo que vivió Enoc en su tiempo y aún de lo que fue traspuesto, but I know that the victory that he had and the victory you and I have, pero sé que la Faith. victoria que él tuvo y la victoria que ahora nosotros tenemos en él faith. se debe a la fe. ¿En Our quién? faith. En Cristo. Fe. Okay? Okay, en Cristo. 1 John 5:4. Ahora vamos a primera de Juan 5:4. For whatever is born of God Todo lo que es nacido de Dios is victorious over the world.
vence al mundo y es victorioso sobre el mundo. And this, the victory that conquers the world, even our faith. Y esta es la victoria que ha vencido y que aún conquista el mundo, nuestra fe. Okay, again, when you're reading the Word of God, when you see the word world, Otra vez, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos esa palabra mundo en este caso, don't look at flesh and blood. no mire usted a la carne y a la sangre. Come up higher. Vaya un poquito más alto. You sit at the right hand of the Father on the throne of God. Mírese usted allí a la derecha del Padre en el trono de Dios. You have access to the big picture. Tú tienes acceso a toda la foto, a toda la foto, a toda la panorámica. Through the Holy Spirit by faith, A través del Espíritu Santo, por medio de la fe, the Lord opens the spiritual realm for you Dios le habla a usted del mundo espiritual to see the spiritual activity of darkness para que usted pueda ver, primero que todo, la actividad de las tinieblas abajo, playing in the world. cómo funciona en la parte del mundo, en lo terrenal. People in the world and us, La gente en el mundo y nosotros, when we walk by the flesh, cuando nosotros caminamos en la carne, we are being oppressed by darkness. vamos a estar oprimidos por las tinieblas. There is a demonic spirit somewhere Esto está significando que hay un espíritu demoníaco en algún lugar o en algún momento firing fiery darts into your mind que está poniendo dardos de fuego a tu mente. because you didn't stay in faith. But what? If you don't stay in faith, Si tú no te mantienes en esa fe enter in appropriately and cast down those thoughts, y tú no coges esos pensamientos correctamente para echarlos fuera de ti, you will be defeated. entonces vas a estar derrotado. That's the armor. Estamos en la armadura. Esto significa armadura. Okay? We are victorious. Recuerde, nosotros somos victoriosos. Again, we're looking who we truly are. Recuerde, estamos viendo realmente quién somos nosotros en esa armadura. We are born again believers of Jesus Christ, Nosotros somos nuevos nacidos en Cristo Jesús, who has defeated the devil quien ha derrotado al diablo and put him under our authority and our power in the name of y él Jesus. puso al enemigo bajo nuestra autoridad, bajo nuestro poder en el nombre de Jesús. Do not look at your circumstances No in the podemos natural. estar viendo las circunstancias ni siquiera ponerlas neutrales. Come above that circumstance and see Necesitamos spiritually. ponernos por encima de las circunstancias que estamos viendo en el plano físico. When you and I see spiritually, Cuando nosotros abrimos nuestros ojos espirituales o cuando caminamos en el espíritu and we stay in the place of rest, y estamos en ese lugar de descanso o reposo en él, we will see the manifestation of the victory already accomplished. nosotros vamos a ver la manifestación de la victoria que ya fue llevada a cabo en Cristo. Faith sees the victory. La fe siempre ve la victoria y va a querer manifestar la victoria. Faith will always see the victory. Siempre la fe va a caminar y ver esa victoria que hay en nosotros, en Cristo. Remember in the armor of God, ¿Se acuerda en esa armadura de Dios in the picture that Paul gives with the Roman soldier? en la que Pablo habla acerca como si fuera una armadura del soldado romano? When he has the shoes, the feet shod with the shoes of the gospel of peace. Y vemos las sandalias allí y es el calzado del Evangelio preso de la paz. They always describe that the bottom of that shoe Esto está mostrando que debajo de esa suela, de ese zapato o de esa sandalia, had spikes attached to it and they stuck into the ground. tiene como esas sandalias que tienen unas puyas especiales para caminar, ¿okay? No sé cómo se llaman esas plantillas, que son parecidas a los guayos, pero no son guayos, son realmente como clavos, ¿okay? Okay. Para mantenerse firme, Because it keeps him secure to the ground. ¿okay? Cuando usted pisa, usted se queda allí seguro en ese lugar, firme en ese lugar, sin moverse. And he could also pick his foot up and stomp the enemy with it.
Igualmente el pie está significando que nosotros podemos allí ponerle el pie, allí a la cabeza de la serpiente, So del enemigo. we too, in the armor of God, Entonces nosotros también en esa armadura de Dios must see ourselves rooted and grounded in His love. debemos estar viéndonos fundamentados, enraizados en ese amor de Dios. That's the ground we stand in. Ese es el lugar en donde estamos puestos. Love. Amor. If you Ese es el stand in terreno en el love, cual estamos parados. you will stand victorious. Si tú estás allí parado, vas a ser victorioso. Y si Remember, estás firme. when you walk in love, ¿Se acuerda? Cuando usted camina en amor, faith just happens. la fe va a obrar de una Faith manera natural. works with love. Recuerde, la fe obra por amor. Cuando usted está caminando en amor, la fe está, de una manera natural, está obrando a través de usted. Amén. Amén. Tomen la perla. Okay? Amén. Okay, now we're going to go to the next piece of armor Okay, vamos is entonces ahora a nuestra otra parte. the helmet Otra of pieza. salvation. Salvación, el casco de la salvación. That's Ephesians 6:17 coming out of that. Okay, y eso vino de Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación. Okay. Okay, we're going to You find wanna explain? Jesus. Something No, not yet. Okay, But not no, yet. I better because I'm going to. Okay, I will. Okay. We're going to go look for Jesus in just a minute, but I want you to see yourself. Ok, vamos a mirar a Jesús en esta salvación, pero yo quiero que primero nos miramos a nosotros mismos en este momento. We have the helmet of salvation. It's protecting something. Entonces, el casco de la salvación está protegiendo algo sobre nuestra cabeza. Don't focus on the word helmet, focus on the word salvation. No te enfoques en el casco, enfócate en la palabra salvación, porque es la salvación la que protege la mente. Okay? Where does the enemy attack? ¿Dónde es que el enemigo nos ataca? The battlefield is in the mind. Ok, los dardos, o sea, entre la mente, con los dardos. Exactly. So he's coming to our thoughts, right? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él va a querer entrar a nuestros pensamientos, a la mente. So if you don't understand what salvation and who salvation is, Si tú no estás entendiendo qué es la salvación y quién es la salvación, you'll receive the wrong thoughts and you'll be defeated. vas a tomar los pensamientos incorrectos y puedes ser derrotado. Okay, so let's go find Jesus. Entonces vamos ahora a encontrar a Jesús en ese casco de la salvación. Isaiah 12. Entonces 2. estamos allí, Isaías 12:2. Jesús el que se encarnó, Isaías 12:2. Okay. Behold, God, my salvation. He aquí, Dios es salvación mía. I will trust and not be afraid. No temeré y me aseguraré y no sentiré temor, For the Lord God is my strength and song. porque mi Dios es mi fortaleza y mi canción. Yes, he has become my salvation. Sí, Él ha venido a ser mi salvación. Okay. Matthew 1:21, Luego vemos en Mateo 1:21. talking about Mary. She will bear a son, and you shall call his name Jesus. Aquí está hablando acerca de María y dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Salvador. That's the Hebrew, Savior, Jesus. Salvador, Jesús en Joshua. hebreo. For he shall save his people from their sins. Porque dice que Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. That is to prevent them from failing and missing the true end and scope of life, which is God. Esto significa, for he will save his, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados y les, that is prevent them from, que Failing. les previenen a ellos de que ellos no fallarán con respecto a la verdad de la vida, quien es Dios. Okay. Got it. Okay? So Jesus is salvation. Entonces Jesús es salvación. It's not just something he gives, it's who he is. No es solamente que Él nos da la salvación, Él es salvación. Right.
Amén. Yeah. Véanlo así. Él es salvación. In every piece of armor, he just doesn't give truth, he is truth. Okay. Y en cada parte de la armadura, él no es que tengamos un cinturón de la verdad, no. Tenemos la verdad. Tenemos a Cristo, la verdad en nosotros. Yeah. Amén. He doesn't just give righteousness, he is Él no righteousness. solamente nos está dando la justicia, no, Él es justicia. Por eso estamos vestidos de esa coraza de justicia, de Él. He doesn't just give peace, he is peace. No nos da solamente la paz, Él es la paz. Entonces usted puede experimentar paz porque Él es uno en usted. He Amen. doesn't just give us faith, he is faith. Entonces no es que nos da solamente la fe, no. El que está dentro de nosotros es fe. All Entonces right? podemos caminar por fe y no por vista. We're seeing Amen. Jesus in the armor. Who Todo- is the armor? Mire a Jesús en toda la parte de la armadura. Él Okay. es la armadura. Okay? Amén. Luke 2:30. Ahora vamos a Lucas 2:30. This is when Mary and Joseph took Jesus to the temple for the cleansing when he was born. Okay, To allí present fue- him to God, brother. Allí en esos versículos es donde José y María van a presentar al niño al templo y se encuentran allí con Simeón el profeta. I can't remember who it was that saw it. Simeón, I already Who? said it. Oh, yeah, Simon, yeah. And Simon said, "For with my own eyes I have seen your salvation." Y esto fue lo que él dijo, porque han visto mis ojos tu salvación. Can you say the same thing Simeon said? Sorry. Can you say the same thing that Simeon said to ¿Podría God? usted decir lo mismo como dijo Simeón a Dios? Can Cuando lo you? mira usted a él es mi salvación. Mis ojos ven la salvación. Okay. Amén. Amén. All right. Gloria a Dios. Titus 2:11. Tito 2:11. For the grace of God, Porque la gracia de Dios his unmerited favor and blessing, es una gracia inmerecida has come forward or appeared for the deliverance from sin que se ha manifestado o aparece para salvación and the eternal salvation for all mankind. y nos da la eternidad a todos los hombres. Jesus did this for the world. Jesucristo lo hizo por el mundo, por la raza humana. Remember, none of us were believers until Christ came. Recuerde que ninguno de nosotros tampoco éramos creyentes hasta cuando Jesucristo no vino a nuestras vidas. We were all sinners. Así que nosotros éramos pecadores, por favor. So remember that when you and me are among the world, Recuerde que cuando nosotros estamos en medio de impíos o gente que está en las tinieblas, don't condemn them for what they're doing. no nos condene a ellos por lo que ellos están haciendo, porque ellos son ignorantes de Dios. If they're not born again and regenerated, Si ellos no han sido regenerados o no han nacido de nuevo, no tienen el nuevo nacimiento, they can't live any other way. ellos no pueden vivir de otra manera. No pretenda que ellos van a vivir igual que usted. So when we speak condemnation over them, Cuando nosotros hablamos condenación a ellos, we are judging them incorrectly. le estamos juzgando incorrectamente a ellos. Ellos son ignorantes, nosotros ya no lo somos. Because Jesus died for them. Porque Jesús sí ya murió por ellos, así como lo hizo una vez por nosotros. He has justified them to life. Y ellos ya están justificados para vida, porque así lo dice. They Ya están just don't know justificados it. para vida, pero ellos no lo saben. They don't know it because we haven't told them. Ellos no lo saben porque nosotros no se los hemos dicho a ellos. We haven't Amen. told them good news. No les hemos dicho a ellos las buenas nuevas. And usually when we're not telling the good news, I'm sorry. and generally when we're not telling the good news, Y generalmente cuando nosotros nos les estamos dando a ellos esas buenas nuevas, because we're still walking in the old man. porque muchas veces todavía estamos caminando en ese hombre viejo, recuerde las sandalias de la paz. You generally will be having condemnation in your own heart. That's why you're judging people from condemnation, because you still have it. Cuando usted no está caminando en esas sandalias de la paz es porque usted está caminando en la carne condenándolos a ellos.
And what we need to be doing first to your own heart, Y la primera cosa que necesitamos hacer es con respecto a nuestro corazón. you need to tell yourself about the salvation of Jesus. Usted necesita estar seguro y saber todo acerca de la salvación que usted tiene en Cristo. He rescued you and me from the old man. Recuerde, Él fue el que nos rescató a nosotros de ese viejo hombre de pecado y de las tinieblas en que estábamos. We don't have to depend on ourselves to make life happen. Nosotros no dependemos de nosotros para que esas cosas hubieran sucedido ya en nosotros, That God loved us so much, He gave His life for us. sino que Él nos amó tanto a nosotros que Él entregó su vida por nosotros. So walking in the belts of truth, Cuando nosotros caminamos ceñidos en nuestra cintura con Cristo, la verdad, when you know that truth of His love for yourself, cuando usted está conociendo de esa verdad con respecto al amor que Él You- siente por usted, you can look at the world with the same eyes that Christ looked at us. igualmente entonces usted va a poder mirar al mundo con los mismos ojos de amor con que Jesús lo mira a usted y lo ha mirado siempre. He said, "Forgive them, Lord, Father. Forgive them, Father, for they know not what they do." Y recuerden lo que dijo el Señor en la cruz: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. So when they don't, why? Because they don't know the love of God. Recuerde, ellos en el mundo no conocen de ese tipo de amor de Dios para con ellos. That's our assignment on this earth, Esa es realmente nuestra asignación aquí en esta tierra. is to give the love of God out to people. Es darles el amor, mostrarles, manifestar el amor de Dios en Cristo Jesús a estas personas y lo que hizo Cristo en amor Yeah. por ellos. And the only way we can do that is for us to know it first. Y la primera cosa que podemos hacer es experimentar primero que todo ese amor para luego poderlo manifestar. Okay? Amén. Okay. Isaiah 59:17. Ok, ahora vamos a Isaías 12:2. For the Lord put on righteousness as a breastplate or a coat of mail, and salvation as a helmet upon his head. Okay, wait one second. Okay, Isaiah, I think I messed it. Okay. Okay, porque el Señor ha puesto su justicia como una coraza o como un vestido de salvación, como un casco sobre su cabeza. Okay. Do you Okay. want me to finish it up? My turn. Okay. He put on garments of vengeance for clothing, Él and puso vestidos de venganza como ropa. was clad with zeal. Y él fue vestido, okay, I got it. Y él tomó ropas de venganza por vestidura y And se the- cubrió de celo And the furious divine jealousy as a cloak. y de celo como como un celo furioso divino como de manto. Now, Jesus didn't wear this when he came on earth. He didn't wear this in his natural clothing. Okay, I couldn't get you. Jesus didn't come on the earth and wear a helmet of salvation on his head. Okay, Jesucristo no, he didn't come. He did not come and wear it in the physical realm, a helmet on his head. Okay. Cuando Jesucristo vino, él no estaba usando un casco en lo natural, diciendo este es el casco de la salvación. He he did this spiritually. Todo esto es que espiritual. Él estaba vestido. de That's esa the salvación. mind of Christ Por eso es la mente de Cristo. Por eso debemos de pensar en eso. that was given to you and me in the new birth. A la cual se nos fue dada en nuestro nuevo nacimiento. What did Jesus say when he constantly told the disciples and the Pharisees, ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo constantemente tanto a los discípulos como a los fariseos? I can do nothing of myself. Que yo no puedo hacer nada por mí mismo. I only do what I hear my Father say Yo solamente digo lo que oigo de mi Padre hacer and what I see. y lo que veo. He had the mind of the Father. Él tenía la mente de Cristo. He did have his own mind. Él tenía su propia mente, pero tenía la mente de Dios. And that's what he was talking about. I did nothing of myself. Hear that? Myself.
aunque tuviera una mente por sí mismo, él nunca pensó por la mente de sí mismo, sino solamente lo que el Padre pensaba, eso era lo que él pensaba. Yeah. Even though I'm born in flesh and blood and I'm walking this earth, Aunque yo tengo este cuerpo humano, de carne y hueso, sobre esta tierra caminando, I have the ability to separate from my Father. I'm sorry. He said, I have the ability to separate from my Father, Okay, yo tengo esta habilidad de separar esta parte humana para ser uno con mi Padre. but he chose not to separate from the Father. Él escogió el no estar separado de su Padre, sino ser uno con el Padre, con los pensamientos y la mente del Padre. He was not tempted by his flesh, Él nunca fue tentado en su carne. just like Satan tempted him in the wilderness. Aunque él fue tentado, él no cayó en la tentación en el desierto cuando fue tentado por Satanás. He tempts us the same way. Y esta es la misma manera que el enemigo hace con nosotros. So we have to have the mind of Christ, Entonces necesitamos tener la mente de Cristo, which we find in the Word of God. en la cual podemos encontrar en la palabra de Dios. Okay, and in Isaiah 59:17, Igualmente, en ese Isaías 59:17, when he said he puts on the garments of vengeance for clothing, cuando está hablando, ahora sí estamos, ok. Cuando él está hablando acerca de que tomó ropas de venganza por vestidura, he wasn't coming against mankind. no es que él estuviera viniendo en contra de la raza humana, He was coming against the sin in mankind. sino que él era viniendo en contra de esa naturaleza de pecado que vestía al hombre. Okay, he came against the powers of darkness. He came against Satan. Él vino a vengarse de ese pecado, de esa naturaleza de pecado. Por eso tomó las vestiduras de pecado. Esa fue su venganza. Because he introduced sin to Adam, Recuerde que fue Satanás el que introdujo el pecado a Eva and Adam received it. y ella lo recibió. So he does the same thing to you and me. Igualmente esa es la misma manera que el enemigo quiere hacer con nosotros. Let me help you out in the flesh. Déjame que yo te ayudo para que camines en la carne. Have what you want right now. Obtén todo lo que tú deseas en tu carne. Make yourself feel good. Haz que tu carne se sienta bien contigo. Walk in your own way, Camina como tú quieras en tu propio camino. and everything will be just fine. Y todo va a estar bien contigo. Well, that's not what Jesus says. Pero esto no fue lo que Jesús dijo. So we have to cast those thoughts down, Así que nosotros necesitamos destruir todos estos pensamientos en nosotros keep the helmet of salvation, y mantener ese casco de la salvación, which is the deliverance from everything. que esto está significando, ese casco de salvación está significando que estamos liberados en nuestra mente de todas las cosas, de las tinieblas y del pecado. He delivered us from sin, Él nos liberó del pecado, the destruction of de sin. la destrucción del pecado. Anything that's related to sin, he took care of for us. Todo lo que está relacionado con el pecado, con tinieblas, con entenebrecimiento, Él lo tomó. And for the world also, not just you and me, but for the world. No solamente fue para usted y yo, sino también para todo el mundo, toda la raza humana. So there's nothing you and I need from the world. Así que no hay nada que nosotros necesitemos del mundo. Óiganlo bien, no hay nada que queramos o que obtengamos del mundo. Nada. God is our provision. Dios es quien es nuestra provisión. That's what salvation brought, provision of God. Y esto fue lo que es la salvación. La salvación es todo lo que Dios proveyó ya para nosotros en su Hijo Salvador. So, Amén. Amen. So we don't need to do it for ourselves. We don't need to walk in the old Así que man. nosotros no tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Nosotros no nos tenemos que apoyar en nosotros mismos. Lo podemos hacer en Él. Okay. 1 Thessalonians 5:8. Ok, vamos a 1 Tesalonicenses 5:8. Okay. No, the next slide. 1 Thessalonians. Here. Oh, I'm 5:8. sorry. I'm sorry. I was That's looking. okay. No problem. But we belong to the day. Therefore, let us be sober Ok, pero nosotros que somos del día seamos sobrios and put on the breastplate of faith and love, y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de
amor and for a helmet, the hope of salvation. y con la esperanza de salvación como yelmo. What piece of armor are we hearing in this scripture? Entonces, ¿qué piezas de la armadura estamos viendo aquí? The breastplate of righteousness Estamos viendo coraza de justicia, that Paul talked about in the New Testament. en la cual Pablo habla aquí en el Nuevo Testamento. Out of our righteousness comes the love of God, Y de esa misma justicia, coraza de justicia, recuerda, es donde es la fuente de la fe y de amor. and with the love of God comes faith. Y recuerde, la fe va a orar por amor. And for the helmet, he put on the hope of salvation. Y como yelmo, Él nos está dando la esperanza de salvación. Jesus is the hope of the world. Jesús es la única esperanza de salvación para el mundo. So our mission on this earth Así que nuestra misión en esta tierra is to give people hope. es darle a las personas esa esperanza de salvación. First, you need the hope for yourself. Pero tú necesitas entender primero por ti mismo esa esperanza de salvación en la cual Él nos ha dado. You need to understand hope for yourself. Tienes que entenderlo por ti mismo primero. Hope is Jesus Christ. La esperanza igualmente es Jesucristo, Okay? la esperanza de gloria. Amén. Hope protects the mind. La esperanza también igualmente va a proteger la mente. Hope is unseen. Help what? Hope is unseen, invisible. Okay, igualmente la esperanza es algo invisible. See, faith is the substance of things hoped for, Okay, la fe es la certeza de lo que estamos esperando. Eso es la esperanza que tenemos. faith is the substance of things hoped for, and I lost the script. Conviction. Huh? The conviction. Okay, you saying Faith is the substance of things hoped for, and the evidence. Faith is the And the substance of hope of things hoped for, and the evidence of things not seen. y fe es la certeza de lo que estamos esperando y la convicción de lo que no estamos viendo. Faith is the substance. It gives a solid foundation of things not seen. La fe, oigan bien, la fe es realmente lo que nos está dando. Repeat it back again, sorry. Faith is the substance. It Es la gives sustancia solid substance to things not seen. de las cosas que nosotros no estamos viendo. So faith is the things hoped for. Hope is in the future. La fe es la esperanza es en el futuro. Hope is something we know we have the inheritance of God. Esperanza es la herencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. Every promise of God is hope. Todas las promesas de Dios son esperanza. Every promise in Christ is yes and amen. Igualmente, todas las promesas de Dios son un sí y un amén. So our faith is what we use to appropriate those promises. Y la fe es lo que hace que nosotros nos podamos apropiar de cada una de ellas. Because we can't see hope in the natural, Okay, debido a que nosotros no podemos ver la esperanza en lo natural, because it's a spiritual promise. es una promesa espiritual, But our faith can go get the spiritual promise pero la fe puede tomar esa promesa espiritual and it will bring it into the natural realm. y traerla al ambiente natural. That's what faith. Faith is the substance of things hoped for Y la fe es la certeza de las cosas que estamos esperando and the evidence of things not seen. y la convicción o evidencia de las cosas que nosotros no estamos viendo por nuestros sentidos. So faith will be your evidence of the hope you're waiting for. Entonces la fe es la evidencia de las cosas que usted está en esperanza esperando. Until it comes into manifestation, Y hasta que ellas no vengan a la manifestación,
once you see it in the natural, una vez que usted las está mirando en lo natural, you don't need faith for that hope anymore. entonces ya no necesitamos de la fe de lo que estábamos esperando porque ya las estamos viendo. Because you've seen the promise of God manifested in your life. Porque usted lo que está viendo ahora es la manifestación de estas promesas de Dios en su vida. So if we understand the enemy, Entonces, si nosotros entendemos lo que es el enemigo, John 10:10 says that he came to steal, kill, and destroy. y sabemos que el enemigo, como dice Juan 10:10, es que viene para robar, matar y destruir. What did Satan come to steal, kill, and destroy? ¿A qué vino Satanás? Vino a matar, robar y destruir. Did they answer? Yeah. What did he come for? Steal. What do you mean? Did they say anything about what he came Yeah, to steal? robar. Yeah. What's that mean? I don't. Steal. Sorry. I don't understand. Okay. He came to steal the word of God, Vino a robarte la palabra de Dios, to kill your faith. Excuse me, kill your hope, matar tu esperanza to destroy your faith. para destruir tu fe. The word of God is faith. La palabra de Dios es fe. If the enemy steals the word from you and me, Si el enemigo logra robar esa palabra de Dios de ti, de tu corazón, we have nothing to put hope to. entonces no tenemos ninguna esperanza para el futuro. Where there's no hope, Donde no hay esperanza, faith cannot appropriate. la fe no se puede apropiar de nada. So Amén. So that's the enemy's, that's his keeping the word of God in you, in you, in you, in you, in you, in you, Y esa in es la you. clave, la palabra de Dios en usted, en usted, en usted, en usted. He's after the word. ¿Ok? Porque Él está detrás de esa palabra para robártela. He's after the image and likeness of God in you and me. Él está detrás de, para que robar esa imagen de Dios que está dentro de ti, que es la palabra encarnada de Dios en ti. So when he takes us, if he can take you out of the spirit realm, Si Satan, Él logra quitarte o sacarte del ambiente espiritual de fe and put you in the flesh, y ponerte a ti en la carne, the image of God will never be seen. la imagen de Dios va a ser imposible de verse a través de ti. The likeness of God will never be seen. La what? The likeness of God. Y la semejanza de Dios no podrá manifestarse en ti. But we have the victory Pero recuerden, nosotros sí tenemos la victoria en todas las cosas, by faith. porque todo es por fe. Okay. Okay, so did I read 8:24? Hope no, Romans 8:24 and 25. Ok, vamos ahora. No, we haven't. Okay. Romans 8:24. Vamos entonces ahora a Romanos 8:24, que nos explica un poquito más a esto acerca de esta esperanza. For in this hope we were saved. Porque en esperanza fuimos ¿qué? Salvos. But hope, the object of which is not seen, is Pero- not, excuse me, but hope, the object of which is seen, is not hope. Pero la esperanza que se ve, oigan bien, How can no any, es esperanza. how can one hope for what he already sees? Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? But if we hope for what is still unseen by us, 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. we wait for it with patience and composure. ¿En what? We Ok. wait for it. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. See, if you see it, Si you lo don't ves, need hope. entonces no significa que sea esperanza, porque pero la esperanza que se ve Yeah. ya no es esperanza. If you see it, you don't need faith Entonces, si tú lo estás ya viendo, ¿ok? Entonces no necesitas la fe. because it's here already. It's being activated within you. Pero la fe lo que hace es activarlo y manifestarlo en ti. Remember, I can't remember the scripture, but it says, faith and patience, you inherit the promises. Hay un versículo que dice que la fe y la paciencia es la que hereda las promesas.
que creo que está en Pedro. En una de las de Pedro. Patience is a waiting upon God. La paciencia es un estado mental de esperar en las cosas de Dios. With the expectation of salvation, which is hope. Okay, vamos a la clase número 4. Hope is the confident, joyful expectation of salvation. La esperanza es la confianza y la expectativa de la salvación. So this is why we are called to give hope to the world. Y esto es lo que nosotros le vamos a dar al mundo, esa clase de esperanza de salvación. They have already been saved. Oigan bien, ya ellos relativamente en lo espiritual ya ellos son salvos. We're not really going out saving the world. Nosotros no es que vayamos ahora afuera a salvar al mundo. No, ya ellos fueron salvos en Cristo. Jesus saved the world. El Jesús fue el que salvó. Our part is to tell them the good news. Lo que es la parte suya es, I'm sorry. What are they repeat it back doing? again? I'm sorry. What are they doing over there? I don't know. That's what I was looking at, and okay, that's okay. I forgot what I said. Oh, Let's my. see. Okay. Our part is go out to the world and tell them about the salvation that Nuestra parte es decirle al mundo acerca de la salvación, quien es Cristo. their sin has been forgiven. They have been justified as innocent before Y God. que el pecado ya fue perdonado y que ahora son rectos delante de Dios por la obra de la cruz. They've been given the ability to come to God and ask Him for that gift of righteousness, that gift of Y salvation. ahora ellos pueden venir delante de Dios con denuedo para pedirle este regalo de la justicia. So the saving part has already been done. Y la parte que ya fue llevada a cabo de la salvación, The knowledge of it has not. I'm sorry. The knowledge of that truth has not been given by the church. Okay. To the Muchas world. veces el conocimiento de esta verdad con respecto a la salvación no ha sido dada de parte de la iglesia al mundo, por eso el mundo no lo ha entendido. Yeah. See, our part as believers in Christ today La parte nuestra como creyentes en Cristo is not about per se going out and saving people. no es ir y salvar a la gente, It's about going out and telling them a good news. es salir y decirles a ellos las buenas nuevas de la salvación. Christ already won it. He won all that. Ya Cristo lo hizo todo por usted. Our part is to go get the plunder and bring it into the kingdom. Hacer que esas personas entren ahora al reino para que ellos tengan lo que ya usted ya tiene o lo cual usted ha creído ya. Every human being out there in the world that's not regenerated Toda persona que está en el mundo que no ha nacido de nuevo is a nugget of gold. es una perla, es una nugget of gold. Gold. Okay, es un pedazo de oro, es una pieza de oro, es una pieza preciosa de oro. We are supposed to go get it and bring it back into the storehouse. Nosotros lo que vamos a hacer es agarrarlas, tomarlas y meterlas en el reino. And we battle the higher realm of the demonic realm to do that. Y nosotros necesitamos entender por eso las regiones celestes, porque nosotros estamos luchando contra ellos. Because when you and I walk spiritually in our righteousness, Cuando nosotros estamos caminando correctamente en la justicia de Cristo, we're not oppressed by the darkness. nosotros no podemos ser oprimidos por las tinieblas. I can go to someone that's under the darkness. Yo puedo ir a donde alguien que está en tinieblas. In that moment, you're before somebody that's oppressed by darkness. Y cuando usted va a esa persona que sí está oprimida por las tinieblas, You bring the light. usted va a traer la luz a esa persona. You own the room. You what? You own the atmosphere. Usted es el que está tomando control sobre la atmósfera del mundo espiritual. You need to look past the flesh and the activity of the flesh. Usted tiene que sobrepasar cualquier cosa que esté sucediendo en el ambiente físico natural. And you need to see the spirit that's oppressing that person. Y usted lo que tiene es que ver en lo espiritual, el ambiente espiritual de lo que le está oprimiendo a esa persona. And you and I have the authority
authority to bind and loose on this earth. Y nosotros tenemos toda la autoridad para desatar a esas personas por lo cual ellos están siendo And atados. that is our assignment, Este es nuestra asignación. to walk in the armor of God, Caminar en la armadura de Dios, take back the people God paid for by the death of Christ. tomar a estas personas por las cuales Jesucristo murió en la cruz Let them inherit the richnesses of God para que ellos puedan venir a ser los herederos de las riquezas de la gloria de Dios. and walk victoriously over the devil. Y que igualmente ellos puedan vivir victoriosos sobre toda obra del diablo. We have been given a mighty privileged assignment Realmente se nos ha sido dado un privilegio divino como asignación. to walk like Christ in love. Caminar con Cristo y en Cristo en el amor. And that love will never fail. Y ese amor nunca nos va a fallar. Never will his love fail. Nunca va a fallar ese amor. Amén, amén. Gloria a Dios. Get that up. Okay. Hebrews 11:1. Ok, vamos entonces a Hebreos. Hebreos 11:1. Now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for. Entonces la fe es la confirmación, es el título de propiedad de todas las cosas que estamos esperando. Being the proof of things we do not see, Es también la prueba de las cosas que nosotros no vemos and the conviction of their y reality. la convicción de su realidad. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Fe percibe como un hecho real lo que no es revelado a los sentidos. Repito esa frase. Fe percibe como un hecho real lo que no es revelado a los sentidos. And this is what we walk by, faith. Por eso es que caminamos por fe. Our five senses should not be the governing factor in our life. Los cinco sentidos en lo natural de nuestro estado físico no pueden gobernar nuestra vida espiritual. What you hear, what you see, what you smell, what you taste, or what you feel Lo que usted en lo natural ve, oye, gusta, olfatea, siente en el tacto, is not what tells you what is true. estos sentidos naturales no nos están diciendo la verdad de lo que usted verdaderamente es en el espíritu. What tells you and me is true is truth. Lo que nos dice la verdad de la realidad de la verdad es lo que es verdadero en nosotros en el espíritu. The Word of God, La palabra de Dios, words of faith. las palabras de fe. We don't walk by what we feel on this earth to Nos- be evidence of what I live by in the Spirit. Yo no camino sobre esta tierra con la evidencia de las cosas de mis sentidos, sino con el espíritu. The Word of God is the only evidence La palabra de Dios es la única evidencia that I will justify my life in. en la cual yo voy a justificar mi vida. It doesn't matter what it looks like in the natural. No importando lo que usted mire en lo natural, What is truth to you must be the Word of God. lo que usted sabe que es verdad, lo único que usted debe saber que es verdad es la palabra de Dios. Not your circumstance. No las circunstancias de lo que usted pueda percibir en sus cinco sentidos. Okay? Luke 21:19. Lucas 21:19. By your steadfastness and patient endurance, you shall win the true life of your Y souls. dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Faith, patience, and hope. Fe, paciencia y esperanza. Fe, paciencia y esperanza. Yeah. Patience is a time of endurance. Paciencia es un tipo de perseverancia. If you don't stay in patience, Si tú no te mantienes en esa paciencia o perseverancia, you will abort your faith. usted va a abortar su fe. Patience keeps faith on the playing ground. La paciencia mantiene the faith. Faith keeps patience, La fe or mantiene- patience keeps faith. Ok, Excuse la me. paciencia, perdón. La paciencia mantiene la fe, Keeps
Patience keeps faith moving towards hope. La paciencia mantiene la fe hacia la esperanza. Understand that? Muy buena Faith esa is a frase. servant. Sorry. Faith is our servant. La fe es nuestra servidor. We keep faith on the playing ground, Nosotros mantenemos esa fe allí, waiting patiently, esperando pacientemente, trusting God confiando en Dios, that the hope He told me, the promise He told me, que esa esperanza, esa promesa que Él me dio is mine. es mía. And I don't let go of that. Y yo no voy a soltar eso. Your confession of faith, you hold on to eternal life promise. La confesión de fe que usted haga creyendo en su corazón es lo que va a mantener esa vida eterna en usted. And we hold on by the words we speak, Y esto lo sabemos por las palabras que nosotros hablamos. which takes us to our next piece of armor. Y es la que ahora nos va a traer a la otra parte de la armadura. The word. La palabra. Let me look at. Hang on. Palabra. Yeah. Ephesians 6:17. En Efesios 6:17 encuentra en la parte B. Yeah. It said, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, that the Spirit welds, which is the word of God. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada que empuña el Espíritu, que es la palabra de Dios. So who's doing the battle for us? ¿Juan? Who's doing the battle? Who's doing the fighting? ¿Quién es el que está haciendo entonces la batalla? The Spirit, El Espíritu. Holy Ghost. El Espíritu Santo de Dios en nosotros, con nuestro espíritu. Okay. Es el que está batallando con su palabra. Okay. So just take a look at us. We have the Miren un sword of the momentico allí. Spirit. Vemos la espada del Espíritu. You are full of the word of God. Estás lleno de la palabra de Dios. I'm going to tell you, if it does not abide in you, the Si- word does not abide in you, Si la- and you in the word, Si la palabra de Dios no está morando en ti y tú en la palabra de Dios, you will not be victorious. no vas a poder ser victorioso. Así de sencillo. Just because Jesus, the word, Todo esto porque Jesucristo, quien es la palabra, lives in you, vive ahora dentro de ti. does not mean that he is abiding in you and you abiding in him. Esto no está significando si tú no estás siendo consciente de que Él permanezca en ti y tú en Él. The truth there is available for you, but we have to do something to make that La happen. verdad está disponible en saber que Él sí permanece y nosotros permanecemos en Él, pero está en tu determinación. We have to eat the word of God Necesitamos comer esa palabra de Dios until it becomes a revelation. hasta que venga a ser una revelación dentro de nosotros. When it becomes a revelation and you continue to live in it and abide in it and you Cuando- never walk out of it, Cuando tú estás teniendo esa revelación de que tú permaneces en Él y Él permanece en ti, entonces podemos then you can have whatever you ask in the name of Jesus pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús, because you're walking in the will of God. porque usted está caminando en la verdad de Dios. Okay? So we're going to go find Jesus, the person of Jesus, the word personified. Entonces recuerde que Jesucristo es la palabra personificada. John 1:1. La palabra personificada. Juan 1:1. Okay. In the beginning, before all time, En el principio was the word, era el verbo o la palabra, Christ, and the Cristo. word was with God, y and el the, verbo, o sea, la palabra Cristo era con Dios, and the word was God himself. y el verbo, la palabra Cristo era Dios mismo. Okay. Revelation Vamos a Apocalipsis 19:13. 19:13. 19:13. He is dressed in a robe dyed by dipping in blood, Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. and the title by which he is called is the Word of God. Y su nombre es el verbo, la palabra de Dios. And the Word of God. And Deuteronomy 4:12. Vamos ahora a Deuteronomio 4:12. And this is Moses speaking to the children of Israel.
Y aquí está Moisés hablándole al pueblo de Israel. The Lord spoke to you out of the midst of the fire, Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. and you heard the voice of the words, Oíste la voz de sus palabras, but saw no form. There was only a voice. mas a excepción de oír la voz, ninguna figura o imagen visteis. Jesus Jesús came out of God. vino de Dios. God spoke him into the world. Dios habló la palabra al mundo. In the beginning, En el principio, when God spoke, cuando Dios habló, let there be light, viene, sea la luz. he spoke Jesus into existence. Él habló a Jesús a su existencia. He took him out of himself and Él spoke him out into De the sí earth. mismo habló la palabra y vino a ser la luz. Light is a representation of wisdom. La luz es representación de sabiduría. Remember, wisdom is the principal thing. Get wisdom. Igualmente sabiduría es algo por el cual nosotros debemos estar pidiendo. Y Él es la sabiduría también hecha carne. Wisdom is Jesus Christ, the Word. La sabiduría es Jesucristo, la palabra. Remember, de he Dios. said, Jesus says, well, I was in the Proverbs or Psalms, I can't remember. Jesus said, I was with him in the beginning, Cuando yo estaba en el principio contigo. before the foundation. Eso fue en Proverbios, está en Proverbios, creo que está en el capítulo 3, antes del principio. Because he spoke light, Porque Él habló wisdom. luz, Él habló sabiduría, palabra. and out of wisdom all things are created. Y de esa misma sabiduría todas las cosas fueron ¿qué? Creadas. Amén. So Luke 8:11. Vamos a Lucas 8:11. Now the meaning of the parable is this: the seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. All right, we establish that Jesus is the word. Bueno, la primera cosa que nosotros necesitamos establecer es que Jesucristo es la palabra encarnada. And the word comes in a seed form. Y que la palabra de Dios viene en la forma de una semilla. We read Amén. it in Mark 11, in the Gospels, I should say. Jesus told about the parable of the sower and the seed. Igualmente en Marcos 11 él habla acerca de la parábola de la semilla, In que es la Mark, palabra de Dios. in the Gospel of Mark, En el Evangelio de Marcos, he said, if you don't understand this parable, si no estás entendiendo esta parábola, you will not understand things of God. no vas a poder entender las cosas del reino pertenecientes al reino de Dios. The words you and I speak are seeds. Igualmente la palabra de Dios que usted habla son semillas al corazón de las otras personas. Their spirit and their life. Recuerde que la semilla es espíritu, la palabra es espíritu y es vida para otros. Amén. Remember, we're spiritual beings. Recuerde, nosotros somos seres espirituales. What kind of a being is Satan? Sorry. What kind of being is Satan? Bueno, ¿qué clase de espíritu o ser celestial o ser espiritual es Satanás? He's spiritual also. Recuerden, también Satanás es espíritu. Okay? When God created us, Cuando Dios nos creó a nosotros, He created us Él to nos- be governed by a spiritual authority. Él nos creó para que nosotros estuviéramos bajo una autoridad espiritual, en este caso de Dios, antes de la caída, Which was God Himself, quien era Dios mismo, right? Before the fall. antes de la caída. Before the fall, the only voice that Adam ever heard La única cosa de la cual era gobernada sobre Adán was God. era Dios. Dios lo gobernaba a él en el ambiente espiritual. Adam didn't do things in his own self. Tampoco Adán hizo las cosas por sí mismo, He heard the voice of God. sino que él oía la voz de Dios. God Estaba en gave him intimidad con instructions. Dios.
God gave him Y instructions. Dios le daba las instrucciones de cómo hacerlo. Tenía la mente de Dios. He obeyed those and did whatever God asked him to do. Y él hizo todas las cosas que en esa mente de Dios, Dios le hablaba a él. But then another voice entered into the garden. Pero también vemos que otra voz entró en ese jardín. It was a voice that was different and opposite of what God said. Y era una voz totalmente diferente y opuesta a la de Dios. And that's how sin entered, because Adam took his focus off of God. I'm sorry. That's how sin entered into the Y esa es world. la manera como el pecado entró al mundo. By words of deception. Por las palabras de engaño. Satan had the word of God, but he twisted it. Satanás tenía usó la palabra de Dios, pero la torció. And he Amen. still does that for you and me today. He gives you the word of God. Y es lo Sounds mismo like truth, le hace con nosotros. Él usa la palabra de Dios y la tuerce. but he twists it. Él la tuerce, él la tuerce. So Satan is very aware of the fact that authority over mankind Satanás sí está muy consciente de que la autoridad del hombre comes from a spiritual being. viene de su ser espiritual. Oigan a esta está muy buena. God, Dios, Satan. Satanás. We don't have any other choice No but hay- one of these. No hay otro para escoger. O Dios, o este, o el otro. O We Satanás. have freedom of choice. Our will, we have a will, Recuerden que nosotros tenemos una voluntad, tenemos un libre albedrío. but we really can't walk in our very own will. Pero nosotros no podemos caminar en nuestra propia voluntad. We have a choice of where I'm going to put my will. Yo puedo determinar a dónde voy a poner mi voluntad. The will of God Sea en la voluntad de Dios or the will of Satan. o en la voluntad de Satanás, siendo los dos seres espirituales. When we got set free, I'm sorry. when Christ set us free from the bondage of Satan, Pero cuando Jesucristo nos hace libres de este cautiverio de Satanás, because we didn't have a will, we had to follow Satan's will before we were born again. recuerde que antes de nosotros nacer de nuevo, pues nosotros estábamos en la voluntad de las tinieblas. And here's the deception. Aquí está el engaño. He makes you think you're doing and having your own way. Y Él está haciéndote creer que aún en ese nuevo nacimiento puedes hacer lo que tú quieres en tu propia voluntad. But he really took our mind captive Pero realmente Él, antes teníamos esa mente cautiva. and brought us into his will. Y Él nos llevaba a su voluntad, a su antojo. And that's what a pride of life person walks by. Por eso es la vanidad del mundo de la cual el mundo, los impíos están caminando. I can have my own way. I'm doing my own thing. I Bueno. don't need you to tell me what to do. Yo voy a hacer lo que yo quiera y nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. But you're really under the power of Satan. Pero realmente estás bajo el poder de Satanás. And that's why the world is so deceived. Y es por eso que el mundo está tan engañado en sí mismo. Because we haven't told them the good news Porque nosotros no le hemos dado a ellos las buenas nuevas de que ya son libres. that they've been set free from that demon De que ellos son libres de esos demonios y de esa manera de pensar errónea y to put equivocada. their will into the will of God. Para que ahora pueda poner la voluntad de ellos en la voluntad de Dios y no en las tinieblas. So we read the word of God, Así que nosotros leemos la palabra de Dios, which is the will of God. la palabra de Dios que es la voluntad de Dios. It's the thoughts of God La palabra de Dios son los pensamientos de Dios and the ways of God. y los caminos de Dios. So that's why we are called to study the word of God. Y por eso es que debemos de estudiar, escudriñar y meditar la palabra de Dios. So put that. Oh, let's see. Yeah, put the picture back up, please. The words you speak, Las palabras que tú hablas, death and life, are in the power of the tongue. el poder de la muerte y la vida están en su lengua. And those that love it shall eat the fruit of it. Y tú vas a comer de ese fruto de ellos. It's like when you're eating an apple, you have an apple, Del fruto de la boca del hombre, perdón.
and it has seeds inside it. Es como cuando tú comes una manzana y miras las semillas que hay en ella You take a bite, y tú das un mordisco a esa manzana and you can eat one of those seeds, right? y tú puedes aún hasta comerte las semillas si no tienes cuidado. It's the same thing in the words we sow. Igualmente es lo mismo cuando nosotros sembramos la palabra que hablamos. I'm going to eat it and come right back here. Yo voy a comerla y me va a venir a mí. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. We should be and only Solamente debemos estar y solamente speaking the incorruptible seed, deberíamos estar hablando acerca de la palabra incorruptible, que es la palabra de Jesus Dios. Christ, and what he did for me. Cristo y todo And lo you. que Él hizo por ti y por mí, enfocándonos solo en Cristo. Go to Ephesians 4:29. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Palabras que hablamos. Vamos a volver otra vez, okay. Sorry. You finished there? Ephesians Yeah, but you 4:29. finished there? Okay. Right there. Okay, palabras que hablamos. Let no foul or polluting language, Okay, que ningún lenguaje soez o profano, nor evil word, ni mala palabra, nor unwholesome, ni palabras incorrectas o inútiles, nor worthless talk ever ni palabras, okay, come out of your mouth, ni palabras que no valgan la pena But salgan only- de tu boca. but only such speech as is good Solo aquellas que sean buenas para hablar, and beneficial to the spiritual progress of others, para beneficio y el progreso espiritual de los demás, as it is fitting to the need and the occasion, que se ajusten a la necesidad y a la ocasión, that it may be a blessing para que sea de bendición and give grace, God's favor, y de gracia a los que le oigan, to those who hear it. y gracia a los que la oigan. Tremendo versículo ese. Remember Proverbs 8, I looked it up, 8:13 says Okay. to hate evil. Proverbios 8:13. Hate a perverse mouth. Una boca perversa. A perverse mouth is one that speaks foul and polluting language. Una boca perversa es la que habla un lenguaje soez, profano, sucio. A perverse mouth speaks worthless talk. La boca perversa es la que va a hablar palabras inútiles. A perverse mouth is someone that flatters God with their lips, but their heart is far from Him. Una boca perversa es la que habla cosas bonitas a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. And He hates that. Y Él odia estas cosas. A lying tongue. Una lengua mentirosa. He hates a lying tongue. Él odia a una boca mentirosa. For whose voice comes from a lying tongue? I'm sorry. Whose voice comes from a lying tongue? Y las mentiras que viene de una boca mentirosa, Satan, the father of lies. sabemos que es Satanás quien es el padre de mentiras. You and I can give the voice of Satan to Noso- people. Nosotros igualmente, si no tenemos cuidado, podemos darle la voz de Satanás a la gente. We can give the voice of Satan to ourselves. Aún también nosotros podemos darle la boca nuestra a Satanás para hablarnos sobre nosotros mismos. When you and I are in doubt and unbelief, Cuando nosotros estamos en duda y en incredulidad, and we speak doubt and unbelief out, y cuando nosotros estamos hablando esa duda y incredulidad, we're speaking Satan's language. sencillamente estamos hablando el lenguaje de Satanás, de la carne. Truth is the only thing we are to speak. La verdad de la palabra de Cristo es lo único que nosotros debemos estar hablando y confesando sobre nosotros. Amén. Remember Jesus' mother Mary said at the wedding of Cana ¿Se acuerdan lo que dijo la madre de Jesús en la boda de Canaán? to the servants, she A said, los sirvientes ella dijo, whatever he says, do todo it. lo que él diga, háganlo.
So whatever he says is to have no perverse language out of your mouth. Así que no, cualquier cosa es no permitir que nada perverso salga de nuestra boca. When you begin to purposely discipline yourself, Cuando usted comienza a dejarse formar y disciplinar por el Espíritu, guarding your mouth, guardando su boca, being aware of the words you speak, aún teniendo cuidado de aquellas palabras que usted esté hablando, you will find usted va a encontrar that you won't have a lot of conversation. que usted no va a estar teniendo mucha conversación o hablando mucho. We talk a lot of doubt and unbelief daily. Muchas veces hablamos diariamente mucha incredulidad y duda. If I say something different than Christ says, I am not speaking truth. Cuando yo digo algo contrario acerca de Cristo o que no tiene que estar en línea o que no está en línea con Cristo, pues sencillamente es mentira. If you speak what you see, Si usted está igualmente hablando aquellas cosas que usted está viendo por sus 5 sentidos en el plano físico, it be good, bad, or indifferent, si sea malo o bueno lo que está viendo o algo neutral, and it doesn't agree with what God said, pero si no está en línea con lo que la palabra de Dios nos está hablando y diciendo y creyendo, you're speaking a lie. entonces usted está hablando sencillamente la mentira. You're not in faith. No estás en fe. Your evidence and my evidence is the Word of God. La evidencia suya y la evidencia mía es la palabra de Dios aquí en el corazón. If God says you're rich, you're rich. Si Dios está diciendo que tú eres una persona rica, que está suplido en todas las riquezas de gloria, es porque es verdad. Your money in the bank doesn't tell you El banco no te está diciendo lo que tú tienes o lo que tú eres realmente en él. God tells you you're rich. Dios es el que está diciéndote que Él es rico y que tú eres rica en Él. If you'll tell yourself what God says is true about you, Entonces, si tú, I'm sorry, you tell what? if you'll tell yourself Si tú te dices a ti mismo, yeah, go ahead. what God says about you, Lo que Dios sí está hablando acerca de lo que tú eres en Él y lo que tú tienes en Él, if it's not in the natural yet, si no está en lo natural, si no lo estás viendo todavía en ese plano natural, we go to hope. nosotros tomamos esa esperanza de lo que vamos a ver. I take my faith. Tomo igualmente mi fe. God says I'm rich. Dios dijo que soy rica. The Word of God you find in the Word and you stand on that Word. Usted lo mira que usted está suplida en todo. Usted se mantiene firme en eso He became poor, porque Él vino a ser pobre so I become rich. para que yo viniera a ser rica. If you speak that, Si tú hablas esto, lay hold of that si confession, tú te agarras a eso, don't let go of that confession, si tú no te sueltas de esta confesión, with patience, con paciencia you wait for that to come into the natural, vas a esperar a que esto se manifieste en lo natural. you'll be victorious. Entonces serás victorioso teniendo todo. Your circumstance will change. Las circunstancias sí van a cambiar por el poder de la palabra de Dios en tu boca. The Holy Ghost will give you El instructions. Espíritu de Dios te va a dar instrucciones a ti. He will help us to walk towards that promise. El Espíritu Santo nos va a ayudar para que nosotros caminemos hacia esas promesas. So if you're in a place right now that doesn't look like what he says is true, Si de pronto estás ahora mismo en un lugar en donde las circunstancias no te están diciendo lo que realmente es verdadero aquí en esta palabra, receive it by faith. recibe la palabra por medio de la fe. See yourself victorious. Mírate victorioso aunque la circunstancia te esté diciendo otra cosa. See yourself healed. Mírate a ti sano aunque en este momento sientas síntomas. See yourself rich. Mírate rico, suplida con todas las riquezas. Start living by the Word of God. Comienza a vivir en la palabra de Dios. He's alive inside of you. Porque Él es la luz dentro de ti. He's come to bring you to victory. Él es el que te ha llevado para que vivas ahora en libertad. He died for you. Él murió por ti. That's His love for you. Ese es el amor de Él por ti. Why would we discard that?
¿Por qué vamos a descartar esas cosas? by speaking against what he did for me. Hablando lo contrario a lo que Él ya hizo por nosotros. Oh, he's so in love with you. Él está tan enamorado de ti. And that's one of the armor we have to stand Y in. es allí donde nosotros nos paramos firmes en esa armadura. We need to praise him for his Nosotros goodness. necesitamos adorarle, alabarle por sus bondades. That's what faith does. Y eso es lo que la fe hace. I may not see it, but I'm going to praise you for what you said you've done for me. Quizás no lo mire ahora mismo ni se esté manifestando ahora mismo, pero yo lo voy a alabar por su bondad y por lo que ya Él hizo por mí. And you will see it. Y lo vamos a ver manifestado en nosotros. Yes, Amén. he's good. He's good. Oh, he's so good. Yes, Él es bueno. Sí, Él es bueno. He is good. Él es bueno. Okay. James 3. Vamos a Santiago, capítulo 3. I talked about 18 and 13. I'm going to go to James 3. Vamos a Santiago 3, James 3, 6, and 8. 6 y luego James 3, 6, and 8. Oh, sorry. Santiago 3, vamos al 6 y luego vamos al 8 y dice así: The tongue la lengua is a fire. es un fuego. The tongue is a world of wickedness set among our members, Un mundo de maldad que está puesto en medio de nuestros miembros, contaminating and depraving the whole body, que contamina todo el cuerpo and setting on fire the will of birth, e infla la rueda de la creación, the cycle of man's nature, y ella misma es inflada por el being por el infierno, itself ignited by hell. okay, llevada y controlada por el infierno. Verse 8. 8. But the human tongue can be tamed by no man. Pero ningún hombre puede domar la lengua. It is restless, Está siempre en una lucha. undisciplined, Es indisciplinada. irreconcilable, Es irreconciliable. evil, Es un mal que no puede ser refrenado. full of deadly poison. Lleno de veneno mortal. What does that sound like? Who does that sound like? ¿Y a quién le suena a usted eso? A poisonous snake. La voz de Satanás en su lengua, cuando usted es así. This Así de sencillo. is how we strike the image of Christ on my own heart. Strike. You The- mean strike? Strike. Ya, ok, golpear. Ok, got it. Es así como nosotros golpeamos la imagen de Cristo en nosotros. We strike the image of Christ in our own heart. Cuando nosotros estamos hablando con este tipo de lengua, estamos hiriendo, golpeando la imagen de Dios, de Cristo en nosotros. The tongue is an engraving tool. Okay, porque la lengua es un tubo que puede golpear Strikes. o marcar. You understand? So you either strike the image of Christ, by his stripes I am healed. Porque tú puedes marcar con la palabra que dice, por las llagas de Cristo yo soy sanada. Puedes marcar esa palabra dentro de ti. Which is eternal life, truth. Esto es también lo que es la vida eterna, que es verdad que hay en nosotros. Or I can strike death. O también yo puedo golpear en muerte. I'm sick, I'm weak, Y I'm puedo decir feeble. palabras como estoy enfermo, estoy sick, what else? Sick, weak, and feeble. Okay, Feeble. herido y frío. Frail, yeah, frail. We, Nosotros, oh, that's okay, go okay. ahead. By our tongue, Por nuestra lengua, create our atmosphere. la lengua, las palabras que salen de nuestra lengua son las que van a crear nuestro futuro, nuestro ambiente. The image of Jesus Christ La imagen de Jesucristo is a voice. es una voz. You can't see him. No la puedes ver, There's nothing you can touch in the material. He's not solid. okay, no es algo material que tú puedas tocar. He's a Porque no es voice. sólido, es una voz, es espíritu. He's the voice of God. Él es la voz de Dios.
That's what Moses told the children of Israel in Deuteronomy. Y eso fue lo que él dijo en Deuteronomio anteriormente. You heard the voice of the words, Oíste la voz de mis palabras, but saw no form. pero no viste ninguna Only a figura voice. o imagen. Jesus is the Jesús same. es lo mismo. He's word, Su but he's palabra. the voice of God. Él es la palabra hecha carne. He's in here. Él está aquí dentro de usted, Él es espíritu. The only voice he wants to hear is his. La única voz que Él quiere que tú digas en sus palabras es la de Él. But because he set us free, Pero debido a que Él también igualmente nos ha hecho libres, he brought us back to have the ability to choose Él nos ha dado ahora la capacidad y la habilidad para determinar which voice do I want to listen to. cuál es la voz a la cual voy a oír y cuál es la voz a la cual voy a repetir. His voice or Satan's voice. La voz de Él para repetir lo de Él o la voz de Satanás para repetir lo de Satanás. ¿En cuál estamos? We cannot Nosotros no podemos blame the circumstances of our life echarle la culpa a las circunstancias de nuestra vida on the devil. en el diablo. Why? ¿Por qué? We get to make a choice. Nosotros somos los que determinamos Now, guarding the helmet of salvation tener ese yelmo de la salvación and the shield of faith, y tener ese escudo de la fe. as those fiery darts of thoughts come at A you, lo que ven en esos dardos de fuego del enemigo, if I stay in faith, si yo me mantengo en la fe, it's never going to hit my head. nunca va a tomar lugar en mi cabeza ninguno de esos dardos. But if my shield of faith is down, Pero si el escudo de la fe es quitado, boom, vamos a tener bombardeo total. put the shield of faith back up, Pero si usted cast se it coloca out, esa fe put it down, cast it out, y echar fuera esa imaginación mala que tiene, put it down, eche fuera esto, póngalo abajo. take the sword of the Spirit, the Ahora word, luego toma esa palabra de Dios, speak it la out, espada que es la palabra, comience a hablarla y bombardear, faith shield comes out, porque la fe va a venir. and you stop the enemy. You stop the enemy. Y usted va a parar al enemigo. That's wearing the armor of God. Esa es la razón de la armadura de Dios. Spiritually minded. Una mente espiritual. You have a split second to make your choice. Tú tienes un segundo, medio segundo para decidir. But the more disciplined you are in your spirit, Pero la disciplina del espíritu o la formación del espíritu dentro de ti, the easier it is to walk. entre más formado, más educado por el Espíritu de Dios en tu espíritu, va a ser mucho más fácil para caminarlo. Because James tells us Santiago igualmente nos dice, that if we could bridle the tongue, si nosotros podemos ponerle un freno a la lengua o domar esa lengua, then we could put the whole body under. igualmente nosotros vamos a poder poner todo nuestro cuerpo bajo el control. But when we bridle our tongue, Cuando nosotros hablamos de domar o de poner freno en nuestra lengua, he's not talking about going, no es hacer esto, he's talking about a disciplined spirit sino acerca de la formación y disciplina que está en su espíritu. where you take by the reins, like a horse, Es su espíritu tomando las riendas Because- como un caballo, las riendas del freno, because you're mature in the spirit, porque usted es maduro en el espíritu. you can pull back your tongue Usted puede agarrar y frenar y domar su lengua and speak the correct word. y comenzar a hablar las palabras correctas. Or if you're really struggling, O si usted está teniendo luchas, you yield your tongue to the Holy Ghost. usted va a coger y va a rendir esa lengua al Espíritu Santo. And you say, in the midst of an argument, Y en medio de todo un argumento o de una problemática, de pelea, de cualquier cosa, and you feel the flesh rising, en donde usted está comenzando a sentir esa carne a tomar lugar, your best option
La mejor opción que usted puede tener, Shaloro karaora deche shekete vas lo a comenzar a kota orar la en la lengua, ta Rama ta. Hashem de Ora te Requenda, erete lo kata. Shon de Remeje Yareba. Yield your tongue to the Holy Ghost. Tienes la capacidad para rendir tu lengua al Espíritu Santo, porque el que está dentro de ti es más poderoso. He can tame your tongue. Sí puedes domar tu lengua. Only the Holy Ghost can tame our Y es tongue. en el Espíritu Santo el que lo puedes hacer en su poder. So the Word of God and the Spirit work together. Entonces la palabra de Dios y el Espíritu funcionan juntos. We need to know the Word of God Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios so that we can speak the Word of God out. para que nosotros podamos hablar la palabra de Dios. We need to hear the Word of God. We got to speak Nosotros the Word of God. necesitamos hablar la palabra de Dios. Because faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. We need to sow the seed, the incorruptible seeds. Nosotros necesitamos sembrar a través de nuestras That we palabras la find semilla these incorruptible que encuentras aquí en esa verdad. Sow words of truth into your heart. Entonces comienza a sembrar palabras de la verdad de It- Cristo dentro de ti. It has to be planted in our heart. Necesitan ser plantadas, regadas para que puedan crecer. The seed is the word is like a seed. La palabra, recuerden, es como una semilla. You plant it, La plantas, you walk away from it. la riegas. You don't go digging it up to see if it's producing. Usted no va a comenzar a meter su mano allí Producing. o un hueco para sacarla, You water it. sino que al revés, tú te mantienes en fe y en paciencia y vas a echarle agua. You planted your seed of faith, La plantas allí la palabra de fe and you say, by your stripes I am healed. y tú comienzas a decir, sí Señor, por la llaga de Cristo soy sanada. You spoke that by faith, Tú lo hablas por fe, so you expect a harvest of healing. entonces tú estás esperando una cosecha de sanidad. But until you see it, Pero hasta que no la veas, you continue to water it, tú sencillamente continúas echándole agua de la misma palabra, thanking the Lord for the finished work. dándole gracias a Dios por su obra consumada. Lord, I thank you that by your stripes I'm healed. I may Señor, not yo te see it doy- in my body Yo yet, te but I doy know I'm gracias, healed. Señor, porque por las llagas de Cristo yo soy sanada, aunque todavía no esté manifestándose en mi cuerpo. You tell yourself the good news. Usted está hablando la buena nueva de la salvación de la cual usted ha sido liberado en usted mismo. Words of faith are the good news. Palabras de fe son las buenas palabras. And you do not stop until you see in the natural the manifestation. Y no pare hasta que no vea la manifestación en lo natural, Yeah. Yeah. no dejándose llevar de los síntomas. Okay, so the next piece of armor, Ok, la otra parte prayer. es la oración. Amen. Praying. Amén. Orando, Praying in the Spirit, orando en el Espíritu, in the fire of God. en el fuego del Espíritu. When we need answers, prayer is the way Cuando- prayer is how we communicate with God. Cuando nosotros necesitamos respuesta, la mejor manera es comunicarnos con estas lenguas con Dios. Remember, the Word, Jesus, and the Spirit work together. Recuerde, la palabra que es Jesús y el Espíritu trabajan juntos, están unidos. If the Spirit, the Holy Spirit, does not have any word to put His power to, Si el Espíritu no haya ninguna palabra de la cual Él pueda funcionar, He cannot help you. Él no te puede ayudar. Si no hay palabra dentro de ti, si estás seco, olvídate que te puede ayudar. He wants to, but He can't. Él va a querer hacerlo, pero no hay nada dentro de ti. ¿Qué va a poder sacar? So we're going to find Jesus and the Spirit working together. In the beginning, Genesis 1, verse Por 2 eso and es que 3. Jesucristo, quien es la palabra y es el Espíritu, lo vemos trabajar junto en Génesis en el capítulo 1. It says, the earth was without form and an empty waste, and darkness was upon the face of the very great deep. The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. Y dice en el capítulo de Génesis 1,
versículos 2 y 3, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3. Yeah, and Y God dijo said, Dios, okay, yeah, let there be light, and there was light. sea la luz, y fue la luz. God released the word, Dios desató o soltó la palabra, let there be light. dijo, sea la luz. And then the Holy Spirit, as God created, because the wisdom of God was spoken out, Christ himself through God. Es el Espíritu de Dios hablando, la sabiduría de Dios hablando. Remember, this is not the light from the sun. This Recuerde scripture. que esta luz no se está refiriendo a la luz del sol. He created the light and the dark and the day and the night. It wasn't the sun and the moon. Él creó el día y la noche, pero no se estaba refiriendo con respecto a esta día y noche, a la luz solar y a la noche de la luna, He brought forth Jesus, the Word. sino que él era declarando que And- Jesucristo es la luz. And the Word, with the power of the Holy Spirit, Y created la everything. palabra con el poder del Espíritu Santo fue lo que creó todo lo que nosotros hemos visto, y lo invisible se hizo visible. The Holy Spirit and the Word work together. El The Holy, Espíritu de Dios y la palabra trabajando juntos. the Holy Spirit is just hovering inside of you and me. Igualmente el Espíritu, la palabra y el Espíritu de Dios se están moviendo dentro de nosotros a cada momento, Waiting for us to speak to the darkness. esperando a que usted también hable la palabra para que la palabra se hace realidad, So He can go and do the work. para que Él pueda entonces obrar a través de lo que nosotros estamos hablando por el Espíritu. That's why we need to get a very personal relationship with Y the esta Holy es la razón Spirit. por la cual nosotros necesitamos tener una relación personal con el Espíritu Santo. If you do not know the Holy Si Spirit tú no estás conociendo al Espíritu Santo, quien es el que está dentro de ti, personally, personalmente, y tener una comunión personal con Él, the man of God that lives inside of you, ese hombre de Dios, ese hombre, esa nueva creación que es de Dios, que está dentro de ti, that brings the presence of Christ to you and me, que es el que hace que la presencia de Dios se manifieste tanto en ti como en mí, the God on the earth, the God, only God, He is God on this earth today in the presence of the Holy Spirit. I couldn't get it at that. Okay. Just refresh it back again. I lost it in here. The Holy Spirit, I'm just talking, it's not in my notes, I'm just talking right now. Okay. Yeah. The Holy Spirit is God on the earth today. Okay, el Espíritu Santo es realmente el Dios también de este mundo. He's not somebody that God sent to you and me. I'm sorry. He is not somebody that God just sent to you and me Él no es alguien al cual Dios mandó a usted y a mí to use His power whenever we want to use it. para usar de su poder de la manera en como lo queramos usar. He is God in the Spirit. Él es Dios y Él es Espíritu. Just like God was God in the flesh in Jesus. Así como Dios se hizo carne en Jesucristo. He's in charge. Él es el que está encargado. His ministry is do the will of God that we speak forth. El ministerio de Él es que nosotros hagamos la voluntad de Él y que se cumpla su voluntad a medida que nosotros la hablamos. Just like Jesus. Así también como Jesús. Jesus spoke forth the will of God. Jesús habló la palabra, habló la voluntad de Dios, cumplió la voluntad de Dios And the Holy Spirit made it happen. y el Espíritu Santo la hizo posible. Okay, All right? So, we got 5 minutes. oh my goodness. Yeah. We're really running. That's okay. We can give you, I mean. Well, I just want to talk about the Baptist. Okay. Okay, 10 minutes more. All right. Okay. Our part. Nuestro corazón. You must be baptized in or with, however you want to say it, in or with the Holy Ghost. Okay, nosotros necesitamos estar bautizados en o con el Espíritu Santo de la manera en como usted lo quiera poner. That is a command of the Lord. Esa es la orden o mandato del Señor Jesús. That's not an option.
no es una opción. Oigan bien, esto no es una opción. Esto no es si yo quiero o no quiero, no. It's a deception of the enemy to believe that you don't need the baptism of the Holy Es un Spirit. engaño del enemigo el que le hace pensar a usted que no necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Sí, es un mandato y lo tenemos que llevar a cabo y desear. Because John the Baptist foretold, he spoke of Jesus in Luke 3:16 and Matthew 3:11. Los evangelios en Lucas 3:16 y Mateo 3:11, Juan el Bautista está hablando acerca del bautismo del He Espíritu said, Santo. when he saw Jesus, Él dijo cuando él miró a Jesucristo, Jesus, Jesús le bautizará a ustedes in the Holy Ghost and fire. en el Espíritu Santo y fuego. So if John said that and Jesus himself said he was anointed with the Spirit of God, Juan dijo esto, y si Jesús igualmente fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo y fuego to heal the sick, para sanar a los enfermos, well, he was baptized with the Spirit of God él fue bautizado con el Espíritu de Dios, for the anointing and with the power of that Holy Spirit. con la unción y el poder del Espíritu de Dios en él. If Jesus didn't do it without the Holy Spirit, you and I cannot do it without the Holy Si Spirit. él no lo llegó a hacer sin el Espíritu Santo, sino al revés, necesitó del bautismo del Espíritu Santo como humano, igualmente tú y yo lo necesitamos. Remember, Hebrews 6:1, Hebreos 1:6, recuérdese that the foundational doctrines of Christ that he taught. que los fundamentos de la doctrina de Jesucristo que él nos enseñó, There's one Spirit, que él es un espíritu, one baptism. a que hay un solo bautismo, But within that one baptism, there are three different components to fulfill that one baptism. okay, pero en ese bautismo habían tres componentes igualmente para llevar a cabo un bautismo. He tells us in the book of 1 John Igualmente en Primera de Juan nos dice that there is a Father, Son, and the Holy Spirit, que el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan testimonio in the heavens, and they are one. y que ellos son uno. On the earth, there's a witness, the Spirit, the blood, and the water. Y en la tierra es el Espíritu, la sangre y the Spirit, And the water. the blood, and the water. They, La sangre y el agua They agree in one. que están en un solo acuerdo. So when you get regenerated, Así que cuando usted viene a hacer una nueva creación, the Holy Spirit is regenerating you and me into el the. Espíritu Santo le ha dado a usted esa nueva creación o lo ha regenerado a usted. He baptizes us into the blood of Christ. Él nos ha bautizado igualmente en la sangre de Jesucristo. He has to clean this temple. Igualmente él necesita limpiar de este templo. World cannot receive the Holy Spirit La carne no puede recibir el Espíritu Santo until you and me are born again. We're of the world. hasta que nosotros no nacemos de nuevo a una carne sin pecado. We must receive Jesus to cleanse. The blood of Jesus cleanses us. Necesitamos recibir a Jesucristo para que la sangre de Jesucristo nos lave, para que seamos dignos de poder recibir el bautismo del And Espíritu once you get Santo. Jesus, Y a lo que tú obtienes a Jesús, he says, now let me baptize you into the Holy Spirit. ahora entonces déjame que yo te voy a bautizar en el Espíritu Santo. So see, the Holy Spirit baptized us into the blood, El Espíritu Santo nos bautiza en su sangre, which makes us family. que nos hace familia, We get the name. tenemos el nombre, And then once we're in the family, in the blood and the name, entonces tenemos la familia, el nombre. Jesus comes and through the Holy Spirit, let me baptize you in the Holy Spirit. So the Holy Spirit is the source. Y eso significa que somos bautizados en el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es nuestra fuente. He baptizes us spiritually into the Holy Spirit. So we are now Nosotros somos completely bautizados en el Espíritu, ahora estamos completos, covered by the Holy Spirit. cubiertos totalmente por el He Espíritu seals Santo. us in the Holy Spirit. También igualmente Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. And then we, out of thanksgiving, Y luego nosotros en acción de gracia have a water baptism to declare our confession of tenemos faith. el bautismo en aguas para nosotros declarar nuestro testimonio de fe. We go into the water, Nos metemos dentro del agua, old man dead,
El viejo hombre está totalmente enterrado By faith, we get raised with Christ. y por fe nosotros estamos levantados en el poder de la resurrección gloriosa de Jesús. The new man who walks by faith. Porque ahora caminamos es por fe. And the new, I'm going to just real quick, the new man El nuevo- baptized in the Holy Spirit, your evidence of your baptism is your tongue. Igualmente, en el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia nuestra es orar en lenguas. If you don't have your prayer language, you really need to sit before the Lord and press in to get your prayer language. If you've been baptized in the Holy Spirit and you think that it's not for you, it is, and it is a weapon of armor, praying in the Spirit. Nosotros necesitamos entender que el hablar en lenguas es un arma poderosa de la cual debemos de usar por el bautismo del Espíritu Santo. No podemos pensar de otra manera diferente. So if we don't wear the full armor, Si the nosotros belt of truth, no estamos usando toda esa armadura de Dios, la cual es verdad, the belt of truth, the breastplate of el righteousness, cinturón de la verdad, la coraza de justicia, having your feet prepared with the el gospel of calzado del peace, evangelio preso de la paz, the shield of faith, el escudo de la fe, the peace of God, rather, but with the gospel, the shield of faith, the el salvation, escudo de la fe, la salvación, el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, the word of God, la palabra de Dios que es la espada and the praying in tongue. y el orar en lenguas, All prayers, he says, all prayers you pray in the tongue. y tú orando todo el tiempo en el Espíritu. It's the perfect will of God, and Satan does not know what you are saying to Y God. oramos en lenguas y oramos la perfecta voluntad de Dios y el diablo no entiende lo que nosotros estamos orando. That is the protection we Y have in esta that es la full protección armor. que nosotros tenemos ahora con la armadura. So take these notes. Do they have copy of the scriptures? Yeah, they have in the outline. The ones Okay. that I didn't cover on, and really this is the most important, because the best way to praise God is to put on some music and pray in the Spirit. You want your circumstances to change? La manera correcta también para adorarlo es cuando nosotros lo estamos alabando y estamos orando en lenguas. You pray in a tongue that will never speak an incorruptible seed. Cuando usted habla en lenguas, usted está hablando todas las palabras correctas. You pray in the Spirit more than you pray with your understanding, and you will see things in your life change. Aunque usted no entienda las palabras que usted está hablando, usted va a comenzar a ver cambios en su vida. Son misterios que usted está hablando. But go home and study those scriptures that I've given you, and let the Spirit of God reveal things to you. Permita que todas estas escrituras, de las cuales igualmente les puse en la tarea, recuerden la tarea, tenemos una serie de versículos que les puse ahí, okay, para que usted las esté meditando durante la semana, acordándose de cada parte de la armadura de Dios. And thank you. Gracias. It's been my gracias. pleasure. De verdad que fue un placer haberle podido enseñar a todos ustedes. Thank you. Vamos un momentico a pasarla. Ok, denle un aplauso al Señor. Si se lo van a dar, se lo van a dar bien. Come on. Thank you.